Bienvenidos al tema número 5, distribución exponencial de la unidad 3 de la materia de probabilidad y estadística de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a iniciar este tema con la siguiente motivación. La distribución exponencial se utiliza para medir la probabilidad de funcionamiento durante un periodo de tiempo de un foco, circuito, computadora, televisión, licuadora, etc. Por ejemplo, cierto componente electrónico, su tiempo de duración es una variable aleatoria con función de densidad f de y igual a e a la menos y entre 100 cuando y es mayor o igual que 0 y es 0 para y menor que 0. La gráfica de esa función de densidad es la que mostramos en esta figura. La probabilidad de que el componente dure entre 0 y 100 horas se calcula como la región, como el área bajo la curva en la región sombreada con rojo. Y se calcula como la integral de 0 a 100 de e a la menos y entre 100 y los cálculos nos dan 0.600-321. Mientras que la probabilidad de que dure entre 300 y 400 horas es la integral de 300 a 400 de e a la menos y entre 100 y eso es igual a 0.0314. Esto está de acuerdo con la realidad, pues el componente tiene mayor probabilidad de funcionamiento o de funcionar al principio cuando se compró. Bueno, vamos ahora sí a definir la distribución exponencial. Una variable aleatoria y tiene una distribución exponencial con parámetro beta si su función de densidad es f de y igual a e a la menos y entre beta cuando y es mayor o igual que 0 y es 0 para y menor que 0.
Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. La duración en horas, X mayúscula, de cierto componente electrónico es una variable aleatoria con función de densidad. F de Y igual a E a la menos Y entre 100 cuando Y es mayor o igual que 0. Y es 0 para Y menor que 0. 3 de estos componentes trabajan independientemente en una pieza de un equipo. El equipo falla si al menos 2 de los componentes fallan. Calcule la probabilidad de que el equipo funcione al menos durante 20 horas sin fallar. Bueno, la solución sean X, Y y Z la duración de los componentes 1, 2 y 3. Entonces, la probabilidad de que el equipo funcione al menos durante 200 horas se da cuando y aquí escribimos la condición para que el equipo funcione al menos durante 200 horas. Y la primera condición es de que el equipo X funcione más de 200 horas, el Y también más de 200 horas y el Z más de 200 horas. Pero también el equipo funciona al menos durante 200 horas cuando el equipo X deja de funcionar en menos de 200 horas, pero el Y y el Z siguen funcionando al menos durante 200 horas. Pero también el equipo sigue funcionando cuando el Y deja de funcionar en menos de 200 horas, pero el X y el Z siguen funcionando después de 200 horas. Pero también el equipo sigue funcionando cuando X y Y siguen funcionando después de 200 horas, pero el Z deja de funcionar en menos de 200 horas. Esto se debe a la condición que nos dieron de que el equipo funciona, aquí viene, aquí dice que el equipo falla si al menos 2, el equipo falla si al menos 2 de los componentes falla. Entonces, esta condición fue la que utilizamos para describir cuando el equipo sigue funcionando después de 200 horas. Bueno, como las variables X, y Z tienen
la misma función de densidad, entonces la expresión anterior es igual a la integral de 200 infinito de e a la menos y entre 100 de y al cubo, más 3 veces la integral de 200 infinito de e a la menos y entre 100 de y al cuadrado, por la integral de 0 a 200 de e a la menos y entre 100 de y. O sea, esta expresión la estamos escribiendo de esta otra expresión, que a su vez estamos utilizando la función de densidad que nos dieron, que es esta. Entonces, combinando las fórmulas, es como llegamos a esta fórmula. Observe que el 3 sale porque acá en esta expresión el 3 sale de los 3 últimos sumandos de esta expresión. Bueno, ahora haciendo las integraciones, me queda menos e a la menos y entre 100 evaluada de 200 infinito al cubo más 3 veces menos e a la menos y entre 100 evaluada de 200 a infinito y esta expresión elevada al cuadrado por menos e a la menos y entre 100 evaluada de 0 a 200. Y siguiendo con la evaluación, esto me queda como menos e a la menos infinito entre 100 más e a la menos 200 entre 100, todo esto al cubo, más 3 veces menos e a la menos infinito entre 100 más e a la menos 200 entre 100, todo esto elevado al cuadrado, por menos e a la menos 200 entre 100 más 1. Y esto se reduce a e a la menos 2 al cubo más 3 veces e a la menos 2 al cuadrado por 1 menos e a la menos 2. De esta manera obtenemos que el resultado de la probabilidad es igual a 0.0499. Propiedades de la distribución exponencial. La esperanza de una distribución exponencial es beta. La varianza es beta cuadrada y la función generadora de momentos es m de t igual a 1 entre 1 menos beta por t. Como una aplicación de estas fórmulas tenemos el siguiente ejemplo. El tiempo y que tarda en realizarse cierta tarea en la construcción de una casa es una variable aleatoria que tiene
una distribución exponencial con una media de 10 horas. El costo C para completar esta tarea es C igual a 100 más 40y más 3y cuadrada. Encuentre el valor esperado del costo. Solución. Para la esperanza, encontramos que la esperanza del costo es igual a la esperanza de 100 más 40y más 3y cuadrada. Y utilizando las propiedades de la esperanza, esto es igual a 100 más 40 veces la esperanza de y más 3 veces la esperanza de y cuadrada. Calculamos la esperanza de y con la función generadora de momentos utilizando la tabla con beta igual a 10. También que la función generadora de momentos m de t sería igual a 1 entre 1 menos 10t, que es igual a 1 menos 10t a la menos 1. O sea, vamos a calcular la derivada y la segunda derivada de esta función generadora de momentos para obtener la esperanza de y la esperanza de y cuadrada. Entonces, derivando la m de t y evaluándola en 0, obtengo la esperanza de y como 10 por 1 menos 10t a la menos 2 evaluada en t igual a 0. Y eso me da 10. Por lo tanto, la esperanza de y vale 10. La segunda derivada de m de t en 0 me da la esperanza de y cuadrada. Y eso es 200 por 1 menos 10t a la menos 3 evaluada en t igual a 0, y eso me da 200. Entonces la esperanza de y es 10 y la esperanza de y cuadrada es 200. Sustituyendo estos valores en la esperanza del costo, obtenemos que la esperanza del costo es igual a 100 más 400 por 10 más 3 por 200. Y esto me da 1100. Así que se espera que el costo en la construcción sea de 1100. Ahora, la función de distribución exponencial tiene una propiedad de amnesia. Esta propiedad de amnesia de la distribución exponencial la podemos explicar de la siguiente manera. Si y es el tiempo de duración de un componente electrónico, entonces se tienen las siguientes interpretaciones de las probabilidades. La probabilidad de que y sea mayor que a más b
dado que Y es mayor que A. Observe que aquí estamos hablando de una probabilidad condicional. Entonces es la probabilidad de que Y sea mayor que A más B, dado que Y es mayor que A, se interpreta como la probabilidad de que el componente electrónico dure B horas más, dado que ya estuvo funcionando A horas. Mientras que la probabilidad de que Y sea mayor que B se interpreta como la probabilidad de que el componente electrónico dure B horas desde su compra. Entonces, la propiedad de amnesia de la distribución exponencial nos dice que estas dos probabilidades son iguales. Es decir, un componente electrónico usado es tan confiable como uno nuevo. Bueno, y vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 3, en el que vamos a checar la propiedad de falta de memoria o amnesia de la distribución exponencial. Supongamos que Y tiene una distribución exponencial. Demuestre que para los números A mayor que 0 y B mayor que 0, la probabilidad de que Y sea mayor que A más B, dado que Y es mayor que A, es igual a la probabilidad de que Y es mayor que B. O sea, lo que estamos proponiendo en este ejemplo es la demostración de la propiedad de amnesia o falta de memoria de la distribución exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar la probabilidad condicional utilizando la fórmula que vimos en la unidad 1 de probabilidad condicional para llegar al segundo miembro, que es la probabilidad de que Y sea mayor que B. Entonces la demostración comienza observando que el evento Y mayor que A más B está contenido en el evento Y mayor que A. Así, la probabilidad de que Y sea mayor que A más B, dado que Y es mayor que A, es igual a la probabilidad de que Y sea mayor que A más B intersectado con el evento Y mayor que A, entre la probabilidad de que Y sea mayor que A. Aquí estoy utilizando la definición de probabilidad condicional que se vio en la unidad 1. Y entonces, como el evento Y mayor que A más B contiene al evento Y mayor que A, la intersección se reduce a Y mayor que A más B, quedándome entonces la probabilidad de que Y sea mayor que A más B entre la probabilidad de que Y sea mayor que A. Ahora calculamos las probabilidades en el numerador y denominador.
Entonces, la probabilidad de que y sea mayor que a más b es igual a la integral de a más b a infinito de e a la menos y entre beta. Y eso es igual a menos e a la menos y entre beta evaluado de a más b a infinito. Y haciendo la evaluación me queda como resultado final e a la menos a más b entre beta. Por otro lado, la probabilidad de que y sea mayor que a es igual a la integral de a infinito de e a la menos y entre beta. Integrando me queda menos e a la menos y entre beta evaluada de 0 a infinito. Y haciendo la evaluación me queda como resultado e a la menos a entre beta. Y nada más tenemos que dividir estos dos resultados. Entonces, dividiendo los dos resultados, lo que me queda es e a la menos b entre beta. Y esta expresión es igual a la probabilidad de que y sea mayor que b. De esta manera es como se demuestra la propiedad de amnesia de la distribución exponencial. Y vamos con otro ejemplo. Nos dicen que el tiempo de vida de un circuito obedece una ley exponencial con parámetro beta igual a 1000. Una compañía que produce este circuito desea garantizarlos por cierto tiempo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por cuántas horas se puede garantizar su funcionamiento de modo que la probabilidad de que el circuito funcione después del número de horas garantizadas sea del 95%? Entonces vuelvo a repetir: ¿por cuántas horas se puede garantizar su funcionamiento de modo que la probabilidad de que el circuito funcione después del número de horas garantizadas, esta probabilidad sea del 95%? Bueno, solución. En este caso, la función de densidad de probabilidad es f de t igual a e a la menos t entre 1000 cuando t es mayor o igual que 0 y es 0 para t menor que 0. Ahora sea a el número de horas por las que se garantiza el circuito. Entonces, queremos que la probabilidad de que t sea mayor o igual que a minúscula, que esta probabilidad valga 0.95. Pero esta probabilidad es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos t entre 1000. Haciendo la integración me queda e a la menos a entre 1000 igual a 0.95.
Y lo que ando buscando es el número A. Entonces, resolviendo para A, se obtiene que el logaritmo natural de e a la menos a entre 1000 es igual al logaritmo natural de 0.95. Y esta expresión se simplifica a menos a entre 1000 igual al logaritmo de 0.95. Despejando a, me queda que a es igual a menos logaritmo de 0.95 entre 1000, que es la respuesta que buscábamos. Bueno, y a continuación viene una lista de ejercicios para que practique este tema. Bueno, pues eso es todo acerca de este tema de distribución exponencial.